Habíamos quedado en lo que es la economía y sus principales divisiones. Decíamos, la economía, si bien es una ciencia que abarca muchas ramas, tiene tres divisiones principales. En realidad, la economía como tal, como una ciencia, como un campo del conocimiento, se divide en tres partes importantes que se va abarcando. Uno que es la economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. Cada uno es una forma de aplicar la economía como tal. Entonces, vamos a ir viendo estas tres divisiones. A ver, ¿en qué consiste la economía descriptiva como tal? Una de las primeras divisiones que se tiene es la economía descriptiva. Y nos dice que es la parte de la economía que se enfoca en lo que es la observación, recolección de datos y descripción de hechos reales. O sea, observa lo que ocurre en un entorno, recoge los datos de todo lo que ha observado y describe cómo se han desarrollado ciertos hechos. ¿Sí? Ahora, no explica por qué ocurren esos hechos, sino explica el hecho ocurrido, sino no el por qué. Solo registra todo lo que pasa en la economía. Entonces, este tipo de economía descriptiva, a la que hace referencia, es a la recolección de información. Describe cómo se comportan los productores, los consumidores, las empresas, el Estado, los agentes económicos, etc. Organiza la información de tal manera que la economía se presenta de forma ordenada y comprensible. O dicho de otra manera, o sea, organiza la información económica de tal forma que sea fácil de comprender y fácil de asimilar, ¿sí? Lo que facilita la explicación de la misma. Entonces, cuando hablamos de la economía descriptiva, nos referimos a recolección de datos, observación, recolección y transcripción de datos, descripción de los hechos reales, ¿sí? Solo es una descripción, observación, recolección, descripción. Ahora, no se encarga de decir por qué ha ocurrido, sino directamente solo de recopilar la información necesaria. Eso en cuanto a la economía descriptiva. La teoría económica nos dice es la parte de la economía que analiza, explica y establece relaciones entre los hechos ocurridos. Entonces, tenemos a la teoría económica como algo diferente. El anterior era observación, recolección y presentación de datos. Acá lo que tenemos es análisis, explicación y establecer qué relación tiene esos hechos con la economía. Y estos datos o esta información analizada en este caso y explicada se convierte en datos para principios, leyes, teorías o modelos económicos. Entonces es algo ya más estructurado. Acá utilizamos y volvemos a ver la inducción y la deducción. La inducción que parte de hechos reales para construir teorías y la deducción que parte de ideas generales para explicar casos particulares. También tiene relación con lo que es el método de la ley de oferta y demanda, donde explica cómo se determinan los precios. La teoría del consumidor explica cómo las personas eligen qué comprar. La teoría de costos que explica cómo se produce a menor costo, es cómo se fabrica a costos bajos. Y el modelo de crecimiento económico, ¿sí? Explica por qué los países crecen. Entonces, utiliza diferentes métodos que ya están contrastados dentro de lo que es el ámbito económico para fortalecer el análisis, la explicación y el establecer las relaciones entre los hechos. Entonces, entre la teoría descriptiva y económica hay una enorme diferencia. Uno es observación, explicación y describe un poco las relaciones de los hechos. En cambio, la teoría económica hace un análisis detallado, una explicación
de determinados hechos económicos. ¿Sí? La tercera división en este caso es la política económica. La política económica nos dice es la parte de la economía encargada de aplicar la teoría para tomar decisiones y resolver problemas. O sea, esta política económica de lo que se encarga es de aplicar teorías para tomar decisiones y resolver problemas. Usa los conocimientos teóricos para que los gobiernos, los bancos centrales y otras instituciones gestionen la economía con objetivos claros. ¿Correcto? Entonces, ya es algo mucho más grande la política económica, porque ya habla de aplicaciones de diferentes teorías que existen, los aplica, ve cómo funcionan y toma decisiones según los problemas que se vayan presentando. Usa los conocimientos teóricos, lo que tenemos en teoría económica, usa esos conocimientos para que tanto el gobierno, los bancos centrales de cada país y otras instituciones gestionen su economía. Un ejemplo por ahora podemos mencionar cómo reducir la inflación, por ejemplo, cómo disminuir el desempleo, cómo controlar el tipo de cambio, cómo incrementar la producción nacional, cómo aumentar la recaudación tributaria, etcétera. Entonces ya es algo mucho más grande, ya hablamos a nivel de instituciones grandes, a nivel de Estado, a nivel de los ejes principales de la economía. Entonces, si vemos bien, la economía descriptiva, cosas particulares, observación, recolección y descripción de hechos. Algo más fundamentado es la teoría económica, porque es un análisis, explicación, establece relaciones de los hechos y se basa además en diferentes métodos. En cambio, la política económica ya es aplicación de las teorías anteriormente mencionadas, es decir, las teorías económicas que se plantean, es una aplicación de esas teorías para resolver problemas. ¿Sí? Y usa los conocimientos teóricos de los diferentes gobiernos, bancos centrales, instituciones para que resuelvan problemas de la economía. La economía y sus principales divisiones también se basa en proposiciones que se manejan dentro de lo que es la economía. A ver, la economía como tal tiene proposiciones positivas y proposiciones normativas. Estas proposiciones simplemente hacen referencia a un enfoque. A ver, brevemente, las proposiciones positivas describen lo que es, qué está ocurriendo. En cambio, las proposiciones normativas, lo que debe ser, es decir, cómo se debería de haber hecho. Se basan en juicios de valor, opiniones y recomendaciones basados en la experiencia, ¿no? Sobre cómo debe funcionar la economía. Entonces, cuando hablamos de ya aplicar la economía, tendríamos que ver qué tipo de proposiciones se está aplicando. Unas proposiciones se denominan positivas, que es lo que es decir, cómo debería de ser, y donde se describe y explica una realidad como ocurre, pero también hablamos de proposiciones normativas, donde eso ya está regulado, es lo que debe ser, donde expresan juicios de valor y opiniones y recomendaciones. ¿Cómo se deberían hacer las cosas? Vamos a profundizar un poco más en las proposiciones positivas. En cuanto a las proposiciones positivas, tenemos primero que las proposiciones positivas buscan describir y explicar hechos sin emitir juicios morales o políticos. Y solo buscan describir los hechos como tal, explicarlos, pero no emiten ningún juicio, no un comentario, un análisis propio, no. Entonces, se enfocan en responder qué está ocurriendo, cómo funciona la economía y qué pasa si ocurriese algún cambio de variable. Son verificables porque se basan en datos, evidencias y modelos que no incluyen opinión. O sea, no puedes decir acá esto es bueno o esto es malo ni nada. Directamente, solamente hablamos de describir y explicar hechos. Ahora, las proposiciones normativas solo observan la realidad, no solo observan la realidad, perdón, sino proponen cómo debe ser. O sea,
ven lo que está ocurriendo, pero a diferencia de las proposiciones positivas donde no dicen nada, porque solo ven y describen, las proposiciones normativas lo que hacen es ver la realidad, pero además opinar sobre cómo debería de hacerse para mejorar. Entonces, esas proposiciones normativas no solo observan la realidad, sino que proponen cómo debería de ser. Entra en un mundo de opiniones, valores, decisiones políticas y por eso existen desacuerdos. Desde luego, o sea, cada uno tiene su propia opinión y puede o no estar de acuerdo. Entonces, de ahí surge el debate y el enriquecimiento del debate, ¿no? Nuevas opiniones, nuevas teorías, nuevas versiones de los hechos que pueden nutrir y fortalecer una decisión. Entonces, la política económica siempre usa proposiciones normativas porque incluyen juicios de valor, es decir, la opinión de otras personas, proponen acciones a realizar, expresan preferencias ideológicas porque no siempre son explícitas y pueden ser debatidas. Se puede debatir sobre esos hechos. A ver, en un contexto ya de cuáles son los problemas que existen en el contexto económico, la economía como ciencia se ocupa de responder una pregunta fundamental. ¿Cómo usamos los recursos limitados para satisfacer necesidades que parecen ilimitadas? Básicamente es una premisa que utiliza la economía. ¿Cómo usar los recursos? ¿Cómo usar el dinero que es limitado para satisfacer necesidades que parecen ser ilimitadas? Es decir, con el poco dinero, ¿cómo lo usamos el poco dinero que existe para satisfacer las muchas necesidades que tienen las personas? Entonces, si se basa en esa premisa fundamental, nos dice que este conflicto es permanente, porque estamos en una lucha de los recursos escasos versus las necesidades ilimitadas. Y nunca va a haber un equilibrio entre esto. Esta lucha que existe entre estas dos variables que son los recursos escasos y las necesidades ilimitadas es la base de todos los problemas económicos que enfrenta la sociedad, tanto antes como ahora, porque la sociedad demanda, tiene necesidades, pero el Estado o los gobiernos o los que administran los recursos no tienen la suficiente cantidad de recursos. Entonces, como dice Richardson, la teoría económica estudia cómo se utilizan los recursos escasos, cómo administrar el poco dinero que se tiene. Y toda la historia de la economía puede verse como una lucha constante de superar la escasez y mejorar el bienestar. Entonces, la economía se centra básicamente en eso, ¿no? En una buena administración de los recursos para satisfacer las múltiples necesidades que tienen las personas. Pero esa es una lucha constante, no solo para los estados, para el Estado, para los gobiernos, también en las instituciones y también se ve en las familias. Porque una familia tiene una determinada cantidad de recursos, pero tiene demasiadas demandas, o sea, muchas necesidades. Y los recursos no siempre alcanzan. Entonces tiene que hacer malabares con los recursos para que vaya alcanzando justo a lo más necesario. Eso es normal. Entonces, este es un problema económico constante. La escasez de recursos y las necesidades ilimitadas. Vamos a ir profundizando en este contexto, ¿no? Entre los pocos recursos y las múltiples necesidades. Dice, las definiciones modernas de economía coinciden en algo. La economía es, en esencia, la ciencia que estudia la escasez, porque los recursos, ya sea el trabajo, el capital que uno tiene, la tecnología, la tierra y la maquinaria, esos son los recursos, son limitados. Y no son numerosos, no son amplios, no sobran. Así que simplemente los recursos son escasos. Ahora, las necesidades de las personas crecen constantemente, lo que obliga a la sociedad a elegir y decidir. Evidentemente, la sociedad como tal tiene múltiples necesidades y a veces tiene que elegir una entre otras. ¿Cuál va a satisfacer primero? Como por ejemplo, qué producir, cómo producir y para quién producir.
Vamos a enfocarnos en la escasez de los recursos, inicialmente. Para entender la escasez, el economista Albert Meyers propuso una metáfora interesante, ¿no? La metáfora de la lámpara de Aladín. Y nos decía, ¿qué pasaría si todos tuviéramos una lámpara de Aladino que nos concede deseos? Entonces, pasaría, ¿no? Que si cada persona tuviera una lámpara de Aladino, la economía no existiría. ¿Por qué? Porque no habría necesidad, no habría escasez. Como todo está a pedido de las personas, es decir, cada persona pide un deseo y se le cumple, entonces no existiría la economía. Porque la economía es una ciencia que estudia la escasez de los recursos, ¿sí? Versus las múltiples necesidades. Entonces, si ya no hay necesidad, porque tienes tú la parada de deseos, no existe economía como tal. Entonces, esta metáfora es interesante porque nos habla, ¿no? Eso de que siempre tiene que existir necesidad, por ende, escasez de recursos. Incluso en tiempos antiguos el agua se consideraba un bien libre, o sea, un bien que era gratuito. Pero hoy en día ese bien ya no es tan gratuito. En ciertas sociedades tiene un valor ya monetario y en otras sociedades es un bien de lujo. Es decir, es algo que muy pocos tienen a la disposición. De ahí viene que cambia según el periodo, según el momento, cambia. Un producto se vuelve, que en un momento era gratuito, cambia a ser un producto que es susceptible de intercambio comercial, como en este caso el agua. Dado que los recursos nunca alcanzan, porque siempre son escasos, siempre habrá que tomar decisiones y sacrificar algo. Lo que se denomina costo de oportunidad. A ver, el costo de oportunidad entiéndase por lo que por tomar una decisión decides por una cosa y sacrificas otra cosa. Por ejemplo, costo de oportunidad de algunos, pasar clases versus estar en otra actividad. Entonces, ni modo, algunos han elegido pasar clases y otros no. Es el costo de oportunidad. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tienes que elegir una. A eso se refiere el costo de oportunidad, es la elección de una opción ante varias opciones que tienes. ¿Y qué son las necesidades limitadas? ¿A qué se refiere las necesidades ilimitadas? Sí, muchos podrían pensar que gracias al desarrollo tecnológico ya no debería haber necesidades, o sea, que debería desaparecer las necesidades. Sí, porque existe tecnología, existe producción masiva, producción de alimentos, vivienda, vestimenta, etcétera. O sea, una sociedad ya moderna no debería tener necesidades. Pero eso todos sabemos que no es tan así. Hoy en día, por ejemplo, la publicidad, la innovación crean nuevos deseos que antes no necesariamente existían. O sea, con el tema de la publicidad, la innovación, la nueva tecnología, hoy en día hay nuevos deseos. Antes, por ejemplo, un celular era un lujo, era algo que muy pocos tenían. Hoy en día es una necesidad que todos deberían tener o todos quieren tener un celular por las múltiples funciones que tiene. ¿Sí? Se ha vuelto una necesidad básica. Antes, solo si eras universitario tenías acceso al celular. Algunos. Hoy en día ya están en las escuelas, ¿no? Desde pequeños incluso ya tienen su dispositivo. Son los tiempos que van cambiando. Entonces, los tiempos cambian, las necesidades también cambian. Lo que antes era no era una necesidad, hoy en día lo es. Incluso hay cosas que antes eran una necesidad y hoy en día no se necesitan. Por ejemplo, las líneas telefónicas, línea fija, ¿no es cierto?
Entonces, termina siendo así, todo va a ser así, es relativo, ¿no? Según el momento. Pero las necesidades como tal siempre van a ser ilimitadas, porque por muy moderno que uno sea, por muy moderno que sea su ciudad y demás, siempre va a existir nuevas necesidades. Entonces, la sociedad continuamente eleva su nivel de vida y por ende incrementa sus necesidades. Veamos ahora los 10 principios de economía. A ver, la economía como tal estudia a las personas, a la sociedad que administran sus recursos, los cuales son escasos, eso ya lo hemos dicho. Esta escasez implica que nadie puede tener todo lo que desea, por lo que debemos tomar decisiones y priorizar las decisiones. Costo de oportunidad, se llama eso. Los economistas analizan justamente cómo las personas eligen, cómo interactúan entre sí, cómo funcionan esas fuerzas que afectan toda la economía. ¿Sí? Con el crecimiento, el desempleo, la inflación, etc. A ver, veamos esos 10 principios de economía. Vamos con el principio 1. El principio 1 dice las personas se enfrentan disyuntivas, o sea, las personas enfrentan decisiones que los hacen, dudas, pongámoslo así, disyuntivas. En la vida no podemos hacer ni tener todo lo que uno quiere. Elegir algo implica renunciar a otra cosa. Eso es el costo de oportunidad. Entonces las personas se tienen que enfrentar todo el tiempo a decidir entre una cosa y otra. Ya, me compro una prenda de vestir, pero dejo de comer esto. O compro alimento y dejo de comprarme esto. Entonces van siempre en una disyuntiva. Tienen que tomar decisiones. A eso se refiere. ¿Sí? Ejemplo, un estudiante se dedica una hora a estudiar y renuncia a una hora de descanso. Costo de oportunidad, una disyuntiva, ¿no? O estudio o descanso. No puedo hacer las dos cosas. Y todo el tiempo estamos en disyuntivas, entre una y otra cosa, tomando decisiones. A veces decisiones correctas, a veces decisiones equivocadas, eso el tiempo lo define. Sí, a nivel de sociedad ocurre también lo mismo, ¿no? Como tal, como sociedad también existen disyuntivas importantes. Gastar más en defensa implica menos recursos en salud. O sea, gastamos más en el ejército, fortalecer las fuerzas militares, pero ese fortalecimiento implica disminuir a otra área. En ese caso, por ejemplo, el área de salud o el área de educación. Proteger el medio ambiente reduce ciertos ingresos, pero mejora la salud y la calidad de vida. Hablamos de la contaminación. Cesar empresas que contaminan implica también reducir ingresos, ¿sí? Pero en contrapartida mejoraríamos la salud de esa sociedad donde había una empresa que contaminaba. Todo tiene pro y contra, disyuntivo. Toda elección implica un sacrificio y reconocer esas disyuntivas es fundamental para tomar buenas decisiones. Entonces, primer principio de economía, todos enfrentamos disyuntivos y todo el tiempo tomamos decisiones. Principio 2. El costo de una cosa es aquello a lo que renunciamos para obtener. A ver, este principio introduce el concepto de costo de oportunidad, ya que no es suficiente pensar en el costo monetario. Lo más importante es aquello a lo que renunciamos. Un ejemplo, el costo de asistir a la universidad implica dejar otras actividades como trabajar. Ya hablamos de generar recursos, ¿no? Costo de oportunidad habla en términos de qué haces con tu tiempo. Pasar una hora de clases implicaría perder una hora de sueldo, o una hora de trabajo que esté generando ingresos. Entonces, evidentemente, la disyuntiva de tomar decisiones tiene directa relación con el costo de oportunidad, porque cada decisión que tomes necesariamente va a repercutir económicamente en algo. Para algunos ese costo de oportunidad es tan alto que deciden no estudiar.
Toda decisión tiene un costo oculto y debemos tomarlo en cuenta. Es decir, cualquier decisión que tome uno, evidentemente tiene un costo. Muchas veces monetario, pero otras veces un costo simbólico, ¿no? De otro tipo. Pero al final tiene un costo, o sea, te va a tener una repercusión si quieres. El costo de, por ejemplo, no estudiar por salir a bailar implicaría una consecuencia adelante, que te vaya mal en un examen, que repruebes, etcétera. Pero si uno lo valora a veces de distinta forma, pero también voy a estar con mis amigos, me voy a divertir, esa diversión me hace bien, etcétera. O sea, depende por eso. Cada uno tiene que valorar, tiene que ser consciente de entender el costo que implica tomar una decisión. A eso se refiere este principio. Principio 3: las personas racionales piensan en términos marginales, nos dice. Las decisiones no suelen ser todo o nada. Es decir, cualquier decisión que tomes no es ganar o perder, sino que tiene pequeños ajustes. Una persona decide si estudiar una hora más o un día completo, por ejemplo, o varias horas. Si hablamos del análisis marginal, compara el beneficio marginal, lo que se gana en una hora, ¿sí? Versus lo que se gana en más tiempo. Se refiere a eso, ¿no? En términos de beneficio, implica que tu decisión, dependiendo de lo que la que hayas tomado, a veces, si le aumentas un poco más, si inviertes más en esa decisión o si crees más en esa decisión que has tomado, a veces tiene un efecto de crecimiento. Por ejemplo, el ejemplo sencillo que pone aquí es el estudio, pero en la economía también se manejan otros términos, ¿no? Te dice, si tú estudias una hora, ya tienes ese beneficio de una hora de estudio, tiene una repercusión. Pero, y si estudias 2 horas, tiene una mayor repercusión, digamos, es un crecimiento marginal, es un beneficio que incrementa. Más tiempo, más beneficio. A eso se refiere el análisis marginal. Las personas racionales piensan en términos marginales, dice, o sea, las personas racionales, las personas que piensan, en este caso, saben que si invierten más, ganan más. A eso se refiere con términos marginales, a la proporcionalidad del beneficio. Entonces, nos dice este principio que las personas racionales actúan cuando el beneficio marginal es mayor que el costo marginal. Bueno, a ver, explicaremos esta parte. A ver, si estudio una hora, por ejemplo, voy a entender un tema completo. Hablemos así. Una hora, un tema. Pero si estudio 2 horas, voy a entender hasta 3 temas. O sea, ya tengo una ganancia. Si invirtiendo una hora entiendo un tema, invirtiendo 2 horas tengo 3 temas comprendidos por el ritmo, por el tiempo empleado, etc. A eso se refiere con el beneficio marginal sería entender 3 temas y el costo marginal sería invertir 2 horas. ¿Correcto? Principio 4. El principio 4 nos dice, las personas responden a los incentivos. Esto es totalmente verídico. A ver, un incentivo es algo que motiva a actuar, que puede ser una recompensa, también puede ser lo opuesto, una sanción. El temor también es una especie de incentivo, si quieren un incentivo inverso, pero al final un incentivo, porque por temor funcionan las cosas. Temor a una sanción, por ejemplo, en este caso, no necesariamente una recompensa, también puede ser una sanción. Cuando el precio de tu producto sube, los consumidores compran menos y los vendedores quieren ofrecer más. Lo que en teoría pasó con el pan, ¿no? Estos días subió el precio del pan, pero ha bajado el consumo. Y ahora resulta que los vendedores quieren vender más.
Tiene esas pendencias. Los impuestos también cambian los incentivos. Un impuesto alto a la gasolina incentiva el uso de alternativas. O sea, ¿qué pasaría si lo suben el impuesto al combustible? Ahí las personas van a empezar a tomar decisiones, ¿no? Dejo de comprar combustible, prefiero, ya no uso mi auto, uso transporte público. Peor, un cambio radical. Vendo mi auto que es a combustible, a gasolina, y compro un híbrido o un auto eléctrico. Entonces, sí, las personas responden, siempre responden a los incentivos, ya sean incentivos positivos o negativos, pero al final responden. El gobierno, en este caso, debe considerar esos incentivos para crear políticas porque una medida puede generar efectos no deseados. O sea, ¿qué pasa si un Estado impone un nuevo impuesto? Pues depende a quiénes afecta el impuesto, puede generar efectos adversos, reacción, si quieren, de la sociedad. ¿No? No necesariamente todos los incentivos nos dan una respuesta positiva, también puede haber una respuesta muy, muy, muy compleja, una reacción social, una protesta. El principio 5 de economía nos dice, el comercio puede mejorar el bienestar de todos. ¿Sí? El comercio es una fuente de ingresos y puede mejorar el bienestar de todos. El comercio no es una competencia donde un país gana y otro pierde, ya que en el intercambio de cada país o familia se especializa y hace mejor y se obtiene un menor costo que sería más caro para producir sí mismo. Pero se refiere esto básicamente a que las empresas deberían de ver a sus competidores en el modo positivo. Es decir, una empresa no tiene por qué tener miedo de que otra empresa compita con ellos. Miedo a perder su mercado, miedo a tener menos ventas, etcétera, no. Sino lo que nos dice acá es que le debería permitir tener una sana competencia, optimizar su proceso y mejorar sus costos. ¿Sí? Porque tienes una competencia que es similar a ti. Aquí no se trata de quién va a ganar, sino se trata de que ambos deben mejorar, ofrecer un mejor servicio al cliente para que le sea indiferente de quién consumir, básicamente. Entonces, gracias al comercio podemos disfrutar una mayor variedad de bienes y servicios, incluso a precios más bajos. Acá nos está diciendo que quien se beneficia es el cliente. O sea, si hay comercio, hay una competencia entre dos empresas, que entre ellos, en una sana competencia, tienen precios diferenciados, ofrecen un mejor servicio al cliente, entonces quien se beneficia es el cliente. Pero si ambas empresas son buenas, si el producto de ambas empresas es bueno, el cliente va a tener un sentido de indiferencia, es decir, no importa si compro de A o B, si los dos son buenos. Entonces, a eso es a lo que se quiere llegar, ¿no? Un ideal del comercio, para mejorar el bienestar de todos. Bueno, es un principio interesante, pero poco teórico. Principio 6 nos dice, los mercados, por lo general, son una buena forma de organizar la actividad económica. El mercado, donde se comercializa. Adam Smith decía que los mercados funcionan como si una mano invisible lo hiciera funcionar. Es decir, el comercio, el mercado como tal, el movimiento económico, no lo dirige el Estado, sino es algo que funciona solo. Por eso habla de una mano invisible que lo guía. O sea, pareciera que alguien lo está moviendo, pero en realidad se mueve solo. Tiene una inercia entre el consumidor, entre consumidores y ofertantes, los que ofertan, los vendedores. Hay una inercia que funciona solo. Sí, esa mano invisible, ¿no? Según Adam Smith dice, es una mano invisible que guía a las personas a actuar en beneficio general para que cada uno busque su propio interés. Sí, eso es lo que parece, ¿no? El tema de los mercados, el comercio como tal.
En un mercado libre nos dice los precios sirven como señales. En un mercado libre, para los compradores indican el costo de adquirir un bien y para los vendedores indican qué tan valioso es producir. O sea, en un mercado libre, los compradores indican el costo de adquirir un bien, o sea, cuánto han pagado por comprar ese bien. Y para los vendedores indica cuánto les ha generado de beneficio la venta de ese bien. Palabras más sencillas. En el caso del comprador, cuánto ha pagado por el bien. Y en el caso del vendedor, cuánto ha ganado en la venta de ese bien. Cuando el gobierno fija precios y controla mercados, puede impedir que estas señales funcionen, lo que lleva a ineficiencias. Ahora, aquí nos dice Dan Smith que si el Estado interviene en este mercado que funciona de por sí solo, fijando los precios, controlando los productos, etcétera, lo que hace es distorsionar la información. O sea, no funciona libremente, lo que conlleva a ineficiencias. Principio 8, perdón, principio 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Alguna vez el gobierno, interviniendo en el mercado, puede hacer que mejore, pero lo más recomendable es que no intervenga demasiado. ¿Sí? Aunque los mercados de por sí funcionan bien, nos dice se necesita que el gobierno regule ciertos aspectos del mercado. Por ejemplo, hacer cumplir los derechos de propiedad, corregir fallas de mercado como las externalidades, por ejemplo, la contaminación, nos dice, estabilizar la economía en crisis, es decir, estabilizar la economía del país, porque ¿qué van a comprar las personas si no hay sueldo? ¿Qué van a vender las empresas si nadie compra? Entonces, dicen, no te metas en el mercado específicamente, pero corregir lo que está alrededor del mercado, es decir, lo que hace que los consumidores generen ingresos de otros elementos externos. Entonces, a eso se refiere este principio, ¿no? Que el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados de mercado siempre y cuando lo haga de forma positiva, ¿no? Mejorando la economía. Principio 8. El nivel de vida depende de la capacidad de producir bienes o servicios. O sea, la forma de vida de la sociedad depende, esa calidad de vida que tienen, funciona los bienes y servicios a los que acceden. ¿Sí? Este principio explica por qué algunos países son más ricos que otros. La razón central es la productividad, es decir, cuántos bienes y servicios puede producir un trabajador en una hora, en un día, en un año. El rendimiento. Si los trabajadores producen mucho en poco tiempo, las empresas ganan más. Claro, desde luego. Más producción en menos tiempo. Los salarios pueden ser más altos y las familias acceden a más bienes. Si producen poco, los salarios son bajos y el nivel de vida es limitado. Entonces, el nivel de vida, dice, depende de la capacidad de producir bienes o servicios. Produces más, vives mejor, produces menos, disminuye, ¿no?, tu calidad de vida. Principio 9 dice, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios suben. A eso se denomina inflación. Entonces, la inflación es el aumento general de los precios. Lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Una inflación, por ahora relativamente moderada, pero con tendencia a desbordarse. Cuando el gobierno imprime dinero en exceso, nos dice esto, hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos y los precios suben. Ejemplo, la hiperinflación en Bolivia en 1980 genera una acelerada pérdida de valor del boliviano, bueno, antes era peso boliviano, llegando a niveles de inflación mensual superiores al 90%, que destruyó el poder adquisitivo de los salarios y llevó al país a una situación de caos económico. Se escuchan solo pequeñas versiones, pero si en algún momento tienen la oportunidad de ver cómo ha sido la hiperinflación en Bolivia allá por el año 80, eh, van a ver fotos donde, por ejemplo, cobraban sus sueldos y les entregaban el sueldo en sacos
de billetes se llevaban en carretillas. Y con ese dinero lo primero que iban a hacer era comprar algún alimento, porque hoy, por decir, un alimento costaba 100 pesos, mañana costaba 200. Más o menos eso era la situación. Subía de un día para otro los precios. Y era más el Estado en esos momentos pensando que imprimir dinero, es decir, imprimir billetes, iba a sanear la economía, lo que hace es empeorar. Porque es sabido que para imprimir dinero tienes que tener un colchón financiero, es decir, tienes que tener unas reservas que te respalden la impresión de dinero. Y en ese caso, el Estado de entonces no tenía, no teníamos reservas de oro, de divisas, de otras monedas, etcétera. Lo cual era solo imprimir papel. Y a veces era más caro, por decir, comprarte un papel higiénico que tener ahí 5 o 6 fajos de billetes. Entonces es interesante lo que ocurre. Incluso nuestro país ha sido objeto de análisis como un caso de estudio para Harvard por cómo se ha manejado la economía en ese entonces. Pero bueno, dice, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios suben. Desde luego, eso se llama inflación. Principio 10. A corto plazo existen disyuntivas entre inflación y desempleo. ¿Sí? A corto plazo, en poco tiempo existe ya una diferencia entre lo que es inflación y desempleo. Este principio explica que cuando se usa dinero o gasto público para estimular la economía, puede suceder lo siguiente. ¿Qué pasa cuando aumenta la cantidad de dinero? La gente gasta más, las empresas venden más, contratan más trabajadores y el desempleo baja. A corto plazo, los gobiernos deben elegir entre más inflación o más desempleo. La disyuntiva, inflación-desempleo. A ver, básicamente este principio nos dice que muchas veces el Estado tiene que tomar una decisión, ¿sí? Y está entre, por ejemplo, tiene la necesidad de pagar los sueldos, entonces imprime billetes y con eso, brevemente, el empleado tiene dinero porque ha cobrado su sueldo. Brevemente, con ese dinero, el empleado compra bienes de las empresas. Pero si eso se repite constantemente, que tengo que imprimir dinero para pagar sueldos, imprimir dinero para pagar sueldos, a corto plazo funciona, estimula la economía, pero a largo plazo genera inflación. Eso no es una fórmula sustentada en el tiempo. Funciona a corto plazo, pero en el largo plazo es eso, ¿no? Genera inflación porque ya va a haber demasiado dinero circulando sin sustento. ¿Sí? Son los 10 principios de economía. A ver, vamos con la última parte. Los modelos económicos. Los modelos económicos, nos dice, son representaciones simplificadas de la realidad. Pero estas representaciones tienen limitaciones, porque esos modelos económicos no muestran todos los detalles de cómo está compuesto, no son exactos, pero ayudan a entender lo esencial del funcionamiento de la economía. Entonces, los economistas usan modelos económicos con diagramas, gráficos y ecuaciones. Estos modelos, diagramas o gráficos que sirven para explicar estos modelos, ¿sí? Sirven para ver cómo se relacionan las familias con las empresas, cómo se producen los bienes, cómo se asignan los recursos y cómo se toman las decisiones. Entonces, esos modelos económicos que son representaciones simplificadas funcionan, ¿sí? Dependiendo lo que se necesite o lo que se quiere explicar. El primer modelo se llama diagrama de flujo circular. Este modelo explica cómo funciona la economía básica, mostrando el movimiento de bienes y servicios. El movimiento de bienes, servicios y dinero entre dos actores principales que son las familias y las empresas. A ver, ya sabemos que las familias como tal, en función a los ingresos, adquieren bienes o servicios.
¿no? Pero en función a sus ingresos, en función al dinero. Y la empresa, para satisfacer esas necesidades, ofrece bienes o servicios, los cuales son intercambiados por dinero. Entonces es una interacción de las familias y las empresas. Existen dos mercados importantes que se deben comprender: el mercado de bienes y servicios, donde las familias compran y venden y las empresas venden, y el mercado de factores de producción o el mercado de producción, donde las familias venden su trabajo, tierra y capital. A ver, entendamos un poco mejor estos diagramas. Acá está. A esto se refiere el diagrama de flujo circular. El diagrama de flujo circular puede estar representado por un flujo real o un flujo monetario. El flujo real se refiere a bienes y servicios y el flujo monetario al dinero. Es decir, va circulando. A ver, acá veamos, nos dice el flujo real donde las familias ofrecen trabajo a las empresas que producen. Es decir, las familias quieren al papá, por decir, que trabaja en la empresa. Eso es, las familias ofrecen trabajo. Y las empresas contratan a ese trabajador y a cambio de su trabajo le pagan un sueldo. Entonces dice que las empresas que producen bienes también, en cierta forma, retroalimentan, ¿no?, al ingreso de la familia. Y esos productos que fabrican las empresas los consumen otras familias. Entonces es un poco una especie de círculo. A ver, acá más o menos se ve el círculo. Dice, las familias compran y consumen bienes. ¿Sí? Perfecto. Las familias compran y consumen bienes. ¿De quiénes? De las empresas. ¿Sí? De las empresas. Pero a su vez, las empresas necesitan trabajadores. ¿Y de dónde contratan? Pues de las familias. ¿Para qué? Para fabricar los bienes que les van a vender a las mismas familias. Entonces, es un círculo, no es una cadena donde se van complementando. Entonces, las familias y las empresas tienen esa relación. Las empresas producen, esa producción lo consumen las familias. ¿Cómo pagan ese consumo? Pues trabajando en las empresas. ¿Sí? A eso se llama el modelo circular o el diagrama de flujo circular de la economía. ¿Hay otra forma de representar la economía? Sí, es el segundo modelo, que es la frontera de posibilidades de producción. Esa frontera de posibilidades de producción es un gráfico que muestra las combinaciones posibles de la producción. A ver, eso se puede ver de una forma, digamos, un poco sencilla. Voy a agrandar este gráfico para que se vea un poco más. Por un momento. Acá tenemos la cantidad producida y aquí tenemos otro producto que son los vehículos producidos. Entonces, vemos que si aumenta el consumo de computadoras, lo que va a ocurrir es disminución del consumo de vehículos, o al inverso. Si aumenta el consumo de vehículos, disminuye el consumo de computadoras, porque los recursos se tienen que emplear en una o en otra cosa. Lo que este modelo sugiere es buscar un punto en el que la familia pueda comprar tanto vehículos como computadoras en una cantidad óptima. A eso lo llaman lo que es la curva, ¿no?, o el gráfico que muestra lo que es el consumo y la producción. Entonces tenemos en la frontera de posibilidades, se tiene que hallar en un gráfico en qué punto exacto determinas cuántos vehículos comprar y cuántas computadoras comprar para lo que te alcance. Porque si quieres demasiadas computadoras, desde luego que no va a haber vehículo. Pero si quieres un vehículo, va a haber menos computadoras. Entonces hay que ir viendo un punto de equilibrio. A eso se denomina frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Es simplemente un gráfico que muestra las combinaciones posibles de la producción de dos bienes usando todos los recursos disponibles de forma eficiente. La economía produce una cantidad importante de bienes y servicios y por ende la economía está en posibilidades de producir dado factores de producción.
Entonces, a eso se refiere esta parte de lo que es la unidad de economía. Un poco, si bien es un poco pesada, pero es necesaria. Alguna vez dijimos, la economía es una ciencia y es una ciencia matriz, porque de la economía han surgido lo que es contaduría, administración, ingenierías, etcétera. Entonces, la economía como tal es la más antigua de las ciencias, pero a partir de esos primeros conocimientos es que han surgido las carreras, nuevas carreras.